¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultos e historias fascinantes existen más allá de los textos bíblicos tradicionales? En el video de hoy, nos sumergiremos en el mundo misterioso de la literatura apócrifa para descubrir menciones intrigantes sobre el rey Salomón. Prepárate para un viaje revelador que ampliará tu conocimiento sobre uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia. En este video, exploraremos textos antiguos que no fueron incluidos en el canon bíblico, pero que ofrecen una perspectiva única sobre la vida y los hechos de Salomón. Aprenderás sobre las influencias culturales y espirituales de estos escritos y cómo moldearon la visión del rey más sabio de Israel. Este conocimiento puede enriquecer tu comprensión de la historia bíblica y proporcionar nuevas herramientas para reflexionar sobre la sabiduría, el liderazgo y la espiritualidad. ¿Estás buscando respuestas a cuestiones espirituales o tratando de entender mejor la historia de Salomón? ¿Te has preguntado cómo los textos antiguos pueden influir en tu vida hoy? Entonces, este video es para ti. Quédate con nosotros y descubre cómo estas revelaciones pueden agregar valor a tu camino espiritual e intelectual. Salomón, hijo del famoso rey David y Betsabé, es una figura central en la historia de Israel y uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Conocido por su sabiduría incomparable, Salomón ascendió al trono de Israel tras la muerte de su padre y gobernó durante lo que muchos consideran la era dorada del Reino Unido de Israel. Bajo su reinado, el país experimentó una paz y prosperidad sin precedentes. Salomón es frecuentemente recordado por el famoso juicio en el que determinó la verdadera madre de un niño al proponer dividirlo en dos partes iguales, un ejemplo que ilustra su habilidad para resolver disputas con discernimiento notable. Además de su sabiduría, también es conocido por sus logros arquitectónicos, incluyendo la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto monumental que se convirtió en un centro espiritual para los israelitas. Pero, ¿qué es lo que hace que Salomón sea una figura tan intrigante y relevante hasta el día de hoy? ¿Cómo puede un rey ser tan sabio y, al mismo tiempo, cometer errores que llevarían a la división de su reino después de su muerte? La vida de Salomón es un retrato complejo de éxitos y fracasos, reflejando la dualidad de la naturaleza humana. Acumuló gran riqueza y poder, estableciendo alianzas políticas a través de matrimonios con princesas extranjeras. Sin embargo, estos mismos matrimonios introdujeron prácticas paganas en Israel, desafiando las leyes religiosas del país y generando tensiones internas. Salomón es una figura que nos hace reflexionar sobre las responsabilidades y tentaciones del poder. Cómo su búsqueda incesante de conocimiento y entendimiento influyó en sus decisiones como líder. ¿Y cómo podemos aplicar las lecciones de su vida en nuestros propios desafíos cotidianos? Al considerar la sabiduría de Salomón, no podemos dejar de preguntarnos cómo equilibrar nuestras aspiraciones personales con la necesidad de mantener la integridad y los valores éticos. La historia de Salomón nos recuerda que incluso los más sabios entre nosotros no están inmunes a las trampas del poder y la corrupción. Al reflexionar sobre su vida, somos llevados a ponderar sobre el verdadero significado de sabiduría y liderazgo en nuestras propias vidas. Salomón, conocido como el rey más sabio de la historia de Israel, es un personaje cuyas acciones y decisiones han sido objeto de estudio y admiración durante siglos. Su reinado marcó un periodo de estabilidad y crecimiento económico, haciendo de Israel un centro de comercio y cultura en el Medio Oriente. Pero, ¿cómo logró tal hazaña? La clave está en su habilidad de juicio y administración, ejemplificada por la famosa historia del juicio de las dos madres. Este episodio no solo destaca su sabiduría práctica, sino también su capacidad para discernir la verdad en situaciones complejas, algo que resuena hasta hoy como un ejemplo de liderazgo justo y compasivo. Sin embargo, la vida de Salomón no estuvo exenta de controversias y desafíos. A pesar de su gran sabiduría, tomó decisiones que finalmente llevaron a la fragmentación del reino de Israel tras su muerte.
Uno de los factores más críticos fue su involucramiento con varias esposas extranjeras que trajeron consigo prácticas religiosas que iban en contra de los preceptos israelitas. Estas alianzas matrimoniales, inicialmente vistas como estrategias políticas, eventualmente minaron la unidad religiosa y cultural del reino. Este aspecto de la vida de Salomón nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad del poder y cómo incluso las mejores intenciones pueden tener consecuencias inesperadas. ¿Cómo las elecciones personales de un líder pueden afectar la estabilidad de una nación? El Templo de Salomón, una de sus mayores realizaciones arquitectónicas, simboliza tanto su éxito como sus fallas. Construido como un centro de culto y adoración, el templo representaba la alianza de Israel con Dios. Sin embargo, las prácticas idolátricas que permitió en sus últimos años de vida comprometieron esa alianza, llevando a su eventual destrucción. Esta paradoja nos fuerza a considerar cómo las acciones de un líder pueden tener repercusiones duraderas, tanto positivas como negativas. Salomón logró crear una obra maestra que sirvió como el corazón espiritual de Israel, pero su falla en mantener la pureza del culto terminó manchando su legado. ¿Qué nos enseña esto sobre la importancia de seguir principios éticos y espirituales, incluso en tiempos de tentación y desafío? Además de sus logros tangibles, a Salomón también se le atribuye la autoría de varios libros de la Biblia, incluyendo Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos escritos no solo reflejan su sabiduría, sino también su profunda comprensión de la naturaleza humana y las complejidades de la vida. Proverbios ofrece consejos prácticos sobre moralidad y conducta ética, mientras que Eclesiastés explora la búsqueda del significado y propósito de la vida, reconociendo a menudo la vanidad de los esfuerzos humanos. Cantar de los Cantares, por su parte, celebra el amor y la pasión, destacando la importancia de las relaciones humanas. Estos textos continúan inspirando y orientando a personas en todo el mundo, mostrando cómo la sabiduría de Salomón trasciende el tiempo y la cultura. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria para buscar una existencia más plena y significativa? La vida de Salomón también nos ofrece una oportunidad de reflexión sobre el poder y la responsabilidad. ¿Cómo manejó la inmensa responsabilidad de gobernar un reino y mantener la fe de su pueblo? Salomón comenzó su reinado con una petición humilde a Dios por sabiduría para liderar a su pueblo con justicia, un deseo que fue grandemente concedido. Sin embargo, a lo largo de su reinado, se apartó de esas cualidades que lo hicieron grande, sucumbiendo a las tentaciones del poder y la riqueza. Este desvío de sus virtudes iniciales sirve como un poderoso aviso sobre la necesidad de mantener la integridad y la humildad, independientemente de nuestros logros y estatus. ¿Cómo podemos garantizar que nuestras propias vidas permanezcan alineadas con nuestros valores fundamentales, incluso cuando nos enfrentamos a tentaciones y desafíos? Salomón, en su apogeo, ejemplifica la combinación ideal de sabiduría, poder y riqueza. Sin embargo, su caída también nos recuerda la fragilidad de la naturaleza humana. Al estudiar su vida, vemos cómo el éxito puede llevar a la complacencia y cómo la búsqueda del poder puede corromper incluso a los más sabios. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las elecciones que hacemos. ¿Estamos siguiendo un camino que lleva a la integridad y al bienestar colectivo, o estamos sucumbiendo a las tentaciones que pueden desviarnos de nuestros objetivos y valores? La historia de Salomón nos invita a una introspección profunda y a considerar cómo podemos aplicar su sabiduría para evitar los mismos errores. Salomón también es una figura importante en el contexto de la literatura apócrifa, donde es retratado de maneras que no encontramos en los textos canónicos. Estos escritos adicionales ofrecen una visión más completa de su personalidad e impacto. Por ejemplo, en el Testamento de Salomón, se le presenta como un mago que controla demonios para construir el templo, una narrativa que añade una dimensión mística a su figura histórica. Estos textos nos desafían a reconsiderar el papel de Salomón no solo como un rey sabio,
sino también como una figura compleja involucrada en prácticas esotéricas. ¿Cómo influyen estos relatos alternativos en nuestra comprensión de su vida y legado? La literatura apócrifa también nos proporciona una visión más rica del impacto cultural de Salomón. Sus hazañas y sabiduría son celebradas no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo y el islamismo. Esta universalidad muestra la profunda influencia de sus historias y enseñanzas a lo largo de la historia y a través de las culturas. Al explorar estos textos, somos invitados a ver a Salomón no solo como una figura bíblica, sino como un ícono cultural cuya sabiduría trasciende fronteras religiosas y geográficas. ¿Qué podemos aprender al considerar la sabiduría de Salomón desde múltiples perspectivas culturales y religiosas? La dualidad de la naturaleza humana, ejemplificada en la vida de Salomón, es un tema que resuena profundamente con nuestra propia experiencia. Todos nos enfrentamos a la lucha entre nuestras aspiraciones y nuestros fracasos, entre nuestros deseos y nuestras responsabilidades. Salomón nos muestra que, a pesar de nuestras imperfecciones, podemos buscar sabiduría e integridad en nuestra vida diaria. Las Odas de Salomón representan una rica fuente de reflexión espiritual y literaria, compuestas por 42 himnos atribuidos al rey Salomón, renombrado por su sabiduría y talento literario. Estos poemas se distinguen por su lenguaje poético lleno de simbolismos, que exploran temas esenciales como la relación entre Dios y su pueblo, el papel transformador de la sabiduría en la existencia humana y la exaltación de la belleza y perfección divina en la creación. Cada oda es una intensa expresión de alabanza y adoración, ofreciendo un retrato emotivo de la espiritualidad profunda del autor. Pero, ¿cuál es el significado contemporáneo de estas odas? ¿Cómo estas composiciones poéticas de Salomón no solo pueden inspirar, sino también enriquecer nuestra propia jornada espiritual, conectándonos con la trascendencia divina? El análisis de las Odas de Salomón nos invita a sumergirnos en las profundidades de la adoración espiritual y en la búsqueda incesante de la sabiduría divina. Cada himno es una ventana al alma del autor, ofreciendo ideas sobre su comprensión de lo divino y su relación íntima con Dios. A través de la poesía, Salomón no solo expresa su alabanza, sino que también explora cuestiones existenciales fundamentales como la naturaleza de la justicia divina, la esperanza en la salvación y la importancia de la fe como fundamento de la vida espiritual. Estas reflexiones son atemporales, ya que tocan aspectos universales de la experiencia humana, invitando a los lectores y oyentes a contemplar sus propios viajes espirituales en un contexto más amplio de trascendencia y significado. Al explorar las Odas de Salomón, nos enfrentamos a la profundidad de la antigua tradición espiritual judía y su continua relevancia para la comprensión moderna de la fe y la espiritualidad. Cada himno es una pieza única en el rompecabezas de la búsqueda humana de significado y propósito, ofreciendo perspectivas sobre la naturaleza de la relación humano-divina e inspirando una conexión más profunda con los misterios de la existencia. La poética de las Odas no solo encanta por su belleza estética, sino que también transmite enseñanzas éticas y morales que resuenan a lo largo de los siglos. El mensaje de Salomón sobre la sabiduría como camino hacia la iluminación espiritual resuena a través de las eras, desafiándonos a considerar cómo podemos aplicar estos principios eternos en nuestra búsqueda personal de significado y dirección. En un mundo cada vez más secularizado y frenético, las Odas de Salomón ofrecen un refugio de contemplación y renovación espiritual. Nos recuerdan la importancia de cultivar una vida interior rica en fe y esperanza, guiada por la sabiduría que trasciende las limitaciones de la experiencia humana. Al fomentar una reflexión profunda sobre temas espirituales universales como gratitud, humildad y perdón, Salomón nos invita a explorar las profundidades de nuestra propia espiritualidad y a reconectar con las fuentes de significado que permeaban nuestra existencia. Su poesía no es solo una expresión artística, sino un llamado a una jornada espiritual transformadora, donde cada verso resuena con la promesa de una comprensión más profunda de lo divino y de nosotros mismos. Por lo tanto, al considerar las Odas de Salomón,
nos enfrentamos al desafío de no solo apreciar su belleza estética y profundidad poética, sino también de integrar sus mensajes espirituales en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos traducir los principios de alabanza, sabiduría y búsqueda espiritual que se encuentran en estas antiguas composiciones a nuestro contexto contemporáneo? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones de fe y devoción en nuestra propia jornada espiritual, encontrando inspiración y guía en las enseñanzas atemporales de Salomón? Las odas no son solo reliquias del pasado, sino guías poderosas para la comprensión y práctica de una espiritualidad que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, invitándonos a una experiencia más profunda y significativa de lo sagrado en nuestras vidas. El Testamento de Salomón es un texto apócrifo que revela una narrativa intrigante sobre el reinado del legendario rey Salomón y sus interacciones con seres espirituales, incluidos demonios. Este texto no canónico ofrece una visión única y fascinante de la sabiduría de Salomón, destacando su habilidad para controlar y mandar espíritus, además de transmitir enseñanzas éticas y espirituales profundas. ¿Cómo podemos extraer lecciones morales significativas de estas historias apócrifas? ¿Qué percepciones ofrecen las experiencias de Salomón con seres espirituales sobre la batalla entre el bien y el mal, y sobre la influencia de la sabiduría divina en nuestras vidas cotidianas? La narrativa del Testamento de Salomón desafía a los lectores a considerar el significado más profundo de la autoridad espiritual y a buscar discernimiento en las decisiones que toman. Salomón, conocido por su sabiduría y discernimiento divinos, es retratado en este texto apócrifo como un líder dotado no solo de inteligencia terrenal, sino también de una profunda comprensión del reino espiritual. Su capacidad para controlar espíritus y enfrentar desafíos espirituales resuena a través de las eras, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza del poder espiritual y su aplicación práctica en nuestra vida diaria. Las lecciones morales que emergen del Testamento de Salomón son diversas y profundas. En primer lugar, las historias de Salomón lidiando con demonios resaltan la importancia de la vigilancia espiritual y el discernimiento en la vida del creyente. La habilidad del rey para discernir entre el bien y el mal, y para usar la sabiduría divina para controlar los espíritus malignos, nos ofrece un modelo sobre cómo resistir las tentaciones espirituales y mantener nuestra fe inquebrantable. Además, las narrativas apócrifas enfatizan la necesidad de una búsqueda constante de sabiduría espiritual, mostrando que el conocimiento de Dios y sus caminos puede ser un arma poderosa contra las fuerzas oscuras. Al explorar el Testamento de Salomón, nos enfrentamos a un desafío para no solo apreciar su belleza estética y profundidad poética, sino también para integrar sus mensajes espirituales en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos traducir los principios de alabanza, sabiduría y búsqueda espiritual que se encuentran en estas antiguas composiciones a nuestro contexto contemporáneo? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones de fe y devoción en nuestra propia jornada espiritual, encontrando inspiración y orientación en las enseñanzas atemporales de Salomón? El Testamento no es solo una reliquia del pasado, sino también una guía poderosa para la comprensión y práctica de una espiritualidad que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, invitándonos a una experiencia más profunda y significativa de lo sagrado en nuestras vidas. Al explorar el Testamento de Salomón, somos invitados a sumergirnos en las profundidades del conocimiento espiritual y reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas lecciones ancestrales en nuestro contexto moderno. ¿Cómo podemos aprender de Salomón a enfrentar las adversidades espirituales que enfrentamos hoy en día? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe y aumentar nuestra comprensión de la sabiduría divina siguiendo el ejemplo del rey Salomón? Estas son preguntas que resuenan no solo en el ámbito de la teología y la espiritualidad, sino también en la búsqueda de respuestas significativas sobre el propósito de la vida y la lucha continua entre el bien y el mal. Por lo tanto, al examinar el Testamento de Salomón, encontramos no solo una narrativa intrigante del pasado, sino también una guía temporal para el desarrollo espiritual y moral. Las historias de Salomón con seres espirituales nos desafían a buscar una comprensión más profunda de la autoridad espiritual y a aplicar principios éticos sólidos en nuestra vida diaria.
que podamos aprender de Salomón no solo como líder histórico, sino también como un ejemplo inspirador de sabiduría y discernimiento divino que trasciende generaciones y culturas. Los Salmos de Salomón son una colección única de 18 poemas que ofrecen una fascinante ventana al periodo del Segundo Templo en Jerusalén. Estos salmos no están incluidos ni en la Biblia hebrea ni en la cristiana, pero son considerados parte de los escritos apócrifos, reflejando tanto eventos históricos como profundos sentimientos religiosos del pueblo judío en aquel tiempo. Cada uno de los salmos de Salomón aborda diversos temas que resuenan con la experiencia espiritual y política de Israel en ese periodo. Por ejemplo, frecuentemente tratan sobre la justicia divina, expresando la creencia en la retribución de Dios según los méritos de cada individuo y de la nación en su conjunto. Este tema no solo refleja preocupaciones morales y éticas, sino que también ofrece una visión de la relación entre el pueblo de Israel y su Dios, centrada en la idea de responsabilidad mutua y alianza divina. Además, los Salmos de Salomón son conocidos por su marcada esperanza mesiánica. Anticipan la venida de un líder o Mesías que restauraría la justicia y soberanía de Israel, liberando al pueblo de la opresión extranjera y restaurando la paz y la prosperidad. Esta esperanza mesiánica es un tema central que impregna muchos de los salmos, ofreciendo una visión profética del futuro redentor de Israel. Antes de continuar, quiero pedirte que si aún no estás suscrito al canal, te suscribas y dejes tu me gusta. Esto nos ayuda enormemente, ya que YouTube nos recomienda a más personas, permitiéndonos así difundir las bendiciones de Dios a más gente. Además, comparte también con tus amigos y familiares. Para los judíos, Salomón es recordado como el constructor del Templo Sagrado de Jerusalén, un logro que simboliza la centralidad de la adoración a Dios en la vida religiosa. Sus proverbios y enseñanzas, registrados principalmente en el libro de Proverbios, son estudiados hasta hoy como fuente de sabiduría práctica y espiritual. Además, la figura de Salomón juega un papel crucial en la tradición mesiánica judía, ya que su reinado frecuentemente se considera un modelo para la futura era mesiánica de paz y prosperidad. En el cristianismo, Salomón es recordado no solo como un rey sabio, sino también como precursor de Cristo. Jesucristo frecuentemente se compara con Salomón en términos de sabiduría y autoridad, especialmente en las narrativas de los evangelios que destacan la sabiduría divina de Jesús. Además, el Nuevo Testamento utiliza el ejemplo de Salomón para enseñar sobre la confianza en Dios y los peligros de la riqueza material sin un compromiso espiritual genuino. El impacto cultural y literario de Salomón es evidente en la literatura, el arte y la música a lo largo de la historia. Sus habilidades como poeta y compositor de los salmos y las odas son celebradas por su belleza lírica y profundidad espiritual. En el arte visual, Salomón frecuentemente se representa en pinturas y esculturas como un símbolo de sabiduría y poder real. En la música, compositores como Handel han inmortalizado la grandeza de su reinado a través de obras musicales inspiradas en la figura bíblica de Salomón. En resumen, la discusión sobre cómo los textos antiguos moldearon la imagen de Salomón revela no solo su importancia histórica y espiritual, sino también cómo estas narrativas continúan influenciando e inspirando a millones de personas en todo el mundo. A través de estudios teológicos, reflexiones culturales y apreciación literaria, Salomón sigue siendo una figura venerada cuyo legado trasciende fronteras y generaciones, ofreciendo ideas sobre la complejidad de la condición humana y la búsqueda de la sabiduría divina. Para entender cómo las enseñanzas e historias de Salomón en los textos apócrifos pueden aplicarse hoy, es fundamental explorar primero el contexto de estos escritos. Los textos apócrifos, como el Testamento de Salomón y otros, ofrecen una visión única y a veces controversial del famoso rey bíblico. Salomón, conocido por su sabiduría, riqueza y la construcción del templo en Jerusalén, también es retratado en estos textos como alguien que dominaba no solo los conocimientos terrenales, sino también el reino espiritual, tratando con demonios y otros seres sobrenaturales.
Estas historias no canónicas ofrecen una perspectiva intrigante sobre cómo Salomón era visto no solo como un líder político, sino también como un maestro espiritual. Las enseñanzas encontradas en los textos apócrifos de Salomón a menudo enfatizan la importancia de la sabiduría divina y del discernimiento espiritual. Por ejemplo, en el Testamento de Salomón, hay relatos detallados de cómo utilizó su sabiduría para controlar espíritus malignos y enfrentar desafíos espirituales. Estas enseñanzas pueden aplicarse hoy de varias maneras. En primer lugar, nos recuerdan la importancia de buscar sabiduría espiritual y discernimiento en nuestras propias vidas. En un mundo donde las cuestiones espirituales y éticas a menudo son difíciles de navegar, las enseñanzas de Salomón nos animan a buscar orientación divina y a desarrollar una comprensión más profunda de los principios morales y espirituales que guían nuestras elecciones. Además, las historias de Salomón en los textos apócrifos también destacan la necesidad de vigilancia espiritual. Salomón no solo enfrentó desafíos sobrenaturales, sino también dilemas éticos y morales que resuenan con los problemas contemporáneos enfrentados por la humanidad. Sus experiencias nos recuerdan la importancia de mantenernos firmes en la fe y confiar en la sabiduría de Dios para guiar nuestras decisiones. Estos principios son fundamentales no solo para los individuos, sino también para las comunidades y sociedades que buscan construir un mundo más justo y compasivo. Al explorar los textos apócrifos de Salomón y otras fuentes no canónicas, llegamos a conclusiones importantes sobre la importancia de investigar y considerar fuentes diversas para una comprensión más completa de la historia bíblica. La Biblia, tal como la conocemos hoy, se formó a lo largo de siglos y refleja una selección específica de textos considerados canónicos por diferentes tradiciones religiosas. Sin embargo, los textos apócrifos ofrecen una ventana adicional a las complejidades y diversas interpretaciones que han existido a lo largo del tiempo. Explorar estas fuentes no solo enriquece nuestro entendimiento histórico y cultural, sino que también nos desafía a considerar cómo diferentes perspectivas pueden enriquecer nuestra fe y comprensión espiritual. En resumen, las enseñanzas e historias de Salomón en los textos apócrifos son tesoros espirituales que continúan ofreciendo valiosos y relevantes insights para los desafíos y preguntas enfrentados por el mundo contemporáneo. Nos recuerdan la necesidad de buscar sabiduría divina, desarrollar discernimiento espiritual y mantenernos firmes en nuestros principios éticos y morales. Además, la exploración de estos textos nos alienta a adoptar un enfoque más inclusivo y diverso en la comprensión de la rica herencia espiritual y cultural transmitida a través de las generaciones. La historia de Salomón es un relato rico y complejo de éxito y fracasos, sabiduría e idolatría, poder y humildad. Su vida nos ofrece valiosas lecciones sobre liderazgo, integridad y la búsqueda de la sabiduría. Al reflexionar sobre sus logros y errores, somos desafiados a aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas, buscando un equilibrio entre nuestras aspiraciones personales y la necesidad de mantener nuestros valores éticos. Salomón nos recuerda que la verdadera sabiduría no es solo un conocimiento acumulado, sino una práctica diaria de justicia, compasión e integridad. Al considerar su vida y legado, somos inspirados a ser líderes mejores, individuos más sabios y seres humanos más íntegros. Que podamos aprender de la vida de Salomón y aplicar estas lecciones en nuestras propias jornadas, buscando siempre la sabiduría y la verdad en todo lo que hacemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la sabiduría de Salomón puede influir en tu vida hoy? Deja tus preguntas y reflexiones en los comentarios abajo. Estamos planeando nuestro próximo video para responder a tus preguntas sobre Jesús. ¿Qué preguntas te gustaría hacer sobre la vida y enseñanzas de Jesús? Únete a nuestra discusión y ayuda a dar forma al contenido de nuestros próximos videos. La sabiduría antigua todavía tiene mucho que enseñarnos, y tu participación es esencial en este viaje de descubrimiento.